Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Hoy quiero tratar un tema importante. Hoy quiero platicar acerca de la familia y me parece importante porque hoy en día las familias están teniendo muchos problemas, no solamente de forma adentro de las casas, sino también a nivel sociedad. Y me parece que en estos tiempos hay una crisis de la familia más grande de lo que normalmente ha habido. No hay muchos registros en la historia acerca de que haya habido algunas crisis en las familias, pero hoy en día sí podemos ver que las familias están pasando por asuntos importantes que se ha dado mucho el tema hoy que la familia necesita una restauración, que la restauración familiar ha sido el tema en muchísimos lugares, en muchísimos grupos, en organizaciones, no solamente en la iglesia, sino también en los sectores públicos, en la sociedad, se ha estado de una restauración familiar. Y yo quisiera platicarles un poquito acerca de este tema porque si estamos hablando que necesitamos una restauración familiar, quiere decir que necesitamos regresar a esa forma original que la familia tenía. No, yo creo en lo personal que no se trata que la familia haya perdido su forma original, sino que en estos tiempos se ha estado devaluando un poco el sentido de la familia, el valor de la familia, el significado de la familia. Se ha pretendido inventar otro concepto acerca de la familia. Y yo creo que es importante que lo pongamos claro, que pongamos las bases. Y no pretendo que esto sea algo que sea solamente de mi propia intención, de mi propia opinión, sino que como saben, vamos a tomar algunos versículos de la Biblia que es uno de los libros a los que podemos consultar y tener más confianza, dado que es uno de los libros que han sido comprobados de diferentes maneras, arqueológicamente, científicamente, biológicamente, geográficamente, históricamente, político, socialmente también se han podido comprobar que las cosas que están escritas ahí en la Biblia han sucedido de la forma en la que dicen que ha sucedido. Entonces, es importante que empecemos a poner las bases acerca de la familia. ¿Qué es este concepto de familia? Tal vez algunos dicen, bueno, familia es cualquier grupo de personas que vive juntos o que crecieron juntos o que papá, mamá, hermanos es lo suficiente para poder decir que esa es una familia. Y hoy vamos a ver el concepto de la familia y la importancia que debe tener la familia en cada uno de nosotros, en nuestras casas y sobre todo de forma personal porque no podemos solamente tener nuestro propio concepto. Claro que esto nos va a dar alguna opinión personal, pero lo importante es que esa opinión personal que tengamos sí tenga una dirección, tenga una validez, tenga alguna cierta dirección a la que vaya. No podemos simplemente decir que la familia está ahí y no tiene mayor trascendencia que la propagación de la especie humana, que sí es uno de los fines de la familia, pero no es el propósito final de la familia. Entonces, yo quisiera compartir con ustedes esta breve reflexión acerca de la familia y pues quisiera remontarme a Génesis 1. En el capítulo 1, en el versículo 26-27, Dios habla acerca de la creación del hombre. Y Dios crea al hombre conforme a su imagen, a su semejanza. Y esto tiene muchísimos significados, porque muchos piensan o muchos comentan que el significado de esto es que nosotros como seres humanos tenemos la forma corporal de Dios. Y bien, aunque esto podría ser cierto porque nadie ha visto a plenitud toda la forma de Dios, las formas en las que se ha aparecido el Señor, pues sí ha sido de forma corporal, lo hemos podido identificar en una figura humana, no tanto así como los ángeles que luego están mencionados en la Biblia, que se menciona que pues tenían 6 alas, tenían, no sé, cabezas de reptiles o
caras de halcón, cosas así. Entonces, nosotros podemos ver a Dios en una figura que se está representando como humana, pero no solamente tenemos la figura humana de parte de Dios, sino que también tenemos esa figura personal, esa esencia de parte de Dios en nosotros, y la podemos ver conforme a su imagen y a su semejanza. A su imagen, pues sí podemos hablar de algo que podemos ver, que podemos describir de forma corporal, pero a su semejanza no solamente lo podemos describir de forma corporal, de forma material, sino también de forma, de la forma en la que nosotros somos creados, y nosotros somos con carácter, tenemos emociones, tenemos temperamentos, tenemos sentimientos, tenemos muchas emociones que nosotros podemos compartir, las podemos sentir, las podemos vivir, y Dios nos dio un tipo de habilidades de poder sentir ese tipo de cosas para que nosotros no nos las quedemos solamente para nosotros, sino que las otros las podemos las podemos compartir con los demás, y los demás nos pueden hacer sentir ese tipo de emociones. Entonces nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y el hombre, y Dios no crea solamente al hombre, sino que crea a la mujer, crea dos seres humanos, crea de dos sexos, el hombre y la mujer. Y no los creó para que sean seres independientes, para que sean seres solitarios, como tal vez podemos ver en algunas especies animales, que se pueden identificar algunas especies animales porque siempre se la pasan solos, siempre están solitarios, como los tiburones, por ejemplo. Son seres que siempre están solos, no importa si tienen alguna familia, si tienen algún clan, alguna especie que vaya en trayecto, siempre están solos. Y es por eso que nosotros como seres humanos, por primera de cuentas, por definición de cuentas, nosotros somos unidos a través del primer ser humano que es Adán y la primera mujer que es Eva, que Dios los crea, los forma a su imagen, conforma a su semejanza y los une en matrimonio. Esta es la primera que podemos encontrar dentro de la familia, que no es que el ser humano se encontró a la mujer, le gustó y dijo, bueno, pues simplemente me voy a acercar a ella y listo, y ya quedó como si fueran simples animales que siguen a sus instintos, a sus reacciones. El ser humano no fue así, el ser humano tuvo una persona que los unió en bendición, y esa persona fue Dios, como el sumo sacerdote en ese momento. Fue Dios, no fue que haya salido simplemente por el instinto del ser humano, o por su creatividad, o por su iniciativa. Fue Dios el que decidió unir en matrimonio a esta primer pareja. Y con esto pues obviamente se empieza a ver se empieza a desencadenar una serie de eventos en las que Dios prometió que iba a haber bendición. Él dijo, sean bendecidos, multiplíquense, fructifiquen la tierra, llénenla, juzguenla, gobiernenla, administren la tierra, y ustedes van a ser la cabeza de la administración de toda la tierra, de todo lo que fue creado. Entonces el ser humano es unido en matrimonio, y los eventos que sucedieron después obviamente pues fueron la procreación de tener hijos, y estos hijos llegaron pues obviamente no por la obra de la casualidad, sino por la unión de estos dos seres humanos. Si Dios hubiera querido que solamente fueran creados seres humanos, Dios no se hubiera detenido en la creación de Adán y Eva, de estos primeros seres humanos, sino que Dios hubiera hecho como si fueran una máquina, como si fueran una plena planeación de factoría. Él hubiera empezado a fabricar seres humanos y los hubiera puesto simplemente en el jardín del Edén. Conforme los hubiera terminado, él los hubiera estado poniendo en el jardín de Edén, y de esa manera la tierra se hubiera llenado de la esencia del ser humano. Pero no fue así. El Señor quiso que la creación, la procreación del ser humano fuera a través de la unión de un hombre y de una mujer, y de esta manera se formó la familia. Y esta es la base, este es el sustento de toda la humanidad. Y después, muchísimos años más adelante, el ser humano tuvo la capacidad de organizarse, de que cada uno de los integrantes de la familia tuviera un rol en específico. No solamente fue que aprendieran a convivir, y de la manera en la que ellos creyeran que estuviera bien, ellos iban a funcionar, sino que ellos seguramente tuvieron la instrucción de parte de Dios cuál iba a ser el rol de cada quien. Y desde esos tiempos, desde tiempos muy antiguos, y algo que también es comprobado por la historia, es que el hombre normalmente funcionó como el proveedor de la casa, porque su fisionomía, su anatomía,
con los músculos un poco más desarrollados que la mujer, tenía la capacidad de correr más a prisa, de poder cazar mejor, y a la mujer se le delegó la tarea pues de las labores dentro del hogar. Esto no quiere decir que, que la sociedad haya impuesto algún tipo de estereotipo o que le haya impuesto algún tipo de etiqueta al hombre y a la mujer, simplemente que esa fue la manera en la que mejor funcionaron en esos tiempos. En estos tiempos, pues recordemos que las capacidades para ser proveedor, pues sí llegan a variar de persona en persona, y obviamente hay mujeres con capacidades para ser proveedoras de sus casas y hay hombres con capacidades para atender labores de la casa. Sin embargo, no queda nunca entredicho que el hombre y la mujer siguen siendo el pilar fundamental para que la familia siga siendo el centro, el núcleo de la sociedad. Y es por eso que nosotros podemos decir hoy en día que tal vez la sociedad está pasando por una crisis familiar. Tal vez porque el hombre está perdiendo su identidad y su rol como parte en la planeación de la familia. La mujer tal vez está perdiendo la identidad que tiene del rol dentro de la familia. Y tal vez los hijos están teniendo aquí mucho que ver porque tal vez los hijos están perdiendo parte de su identidad en su rol dentro de la familia, y algunos están tomando los roles que no les corresponden. Yo entiendo que hay muchas familias que tienen la necesidad de suplir necesidades, de suplir ciertas tareas para que puedan funcionar como familia, y hay hijos que se ven en la necesidad de salir a la calle y trabajar y ayudar en ser proveedores de la casa. Y de esta manera, pues obviamente son tareas que podemos decir que tendrían que ser momentáneas, tendrían que ser no permanentes, sino, sino de forma eventuales. Y no así, en la sociedad últimamente pues se ha estado tomando mucho el tema que si los hijos ya pueden tomar las decisiones que le corresponden a los padres se dejan de involucrar en las opciones que tienen los hijos, los matrimonios dejan de funcionar como matrimonios para convertirse en simples personas con la convivencia dentro de las mismas paredes. Y yo creo que esas son dentro de las confusiones que tiene el ser humano hoy en día, que no es general, pero se está empezando a permear dentro de la sociedad y dentro de las iglesias. Y con esto es bien importante que nosotros tengamos en mente qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, el ser humano se organiza de la manera más sencilla y más simple, y con el paso de los años, con el paso de los siglos, las sociedades se empiezan a conjuntar de acuerdo a sus familias. Y vemos en el Antiguo Testamento que antes las sociedades o los países llevaban el nombre de la familia o de la casa paterna principal. Y es por eso que en la Biblia nosotros podemos leer y entendemos que es el pueblo de Israel, porque, bueno, Jacob, que el Señor lo renombró como Israel, él fue el patriarca de las 12 tribus, por eso se llamó la tribu de Israel. Está la nación de Edom, está la nación de los Moabitas. Hay muchísimas naciones que llevan el nombre de la casa paterna, del padre, de todas esas familias. Y después pasan los años y las y esas naciones empiezan a ser renombrados de acuerdo a la población que en ellos están. Algunas de ellas pues son nombradas de acuerdo a la ubicación geográfica, pero en su mayoría están identificados con las personas que los habitaron, con las familias que llegaron ahí y los habitaron. Y lo que quiero mencionar ahora es algo que viene en el libro de Josué, en el capítulo número 24, en el que Josué les llama a todas las familias de Israel. Y dice en el versículo número 1 que Josué mandó a llamar a todas las tribus de Israel y los puso enfrente y les empieza a recordar qué es lo que Dios hizo por todos ellos. Y en este capítulo pues se hace memoria de que Dios fue el que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud que tenían en Egipto. Y Moisés, que fue la persona que fue enviada para liberar a todo el pueblo, él fue el que los estuvo dirigiendo. Pero a la partida de Moisés quedó su mano derecha, que fue Josué. Y Josué
terminando ya en sus últimos días, sabiendo que sus tiempos ya estaban por terminar, él empieza a decir a todas las tribus que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, que no ha habido ningún Dios que se preocupe tanto por su propio pueblo, por los seres humanos, como lo ha sido Dios. Y, y no solamente los liberó de la nación de Egipto, no solamente los liberó de la esclavitud de Egipto, sino que los hizo pasar por una purificación en el desierto durante 40 años. Y en este tiempo Dios les entrega la ley, Dios les entrega los mandamientos, les entrega una serie de ordenanzas y de normatividades que ellos tienen que seguir, porque de esta manera el pueblo iba a funcionar mejor. Si usted tiene la oportunidad de leer su Biblia en el libro de Levítico, se va a dar cuenta que aquí vienen todo tipo de leyes, vienen leyes no solamente sacerdotales para dar un culto a Dios, sino que también vienen leyes civiles, vienen leyes en las que se da la descripción de cómo una persona puede juzgar a otra, cómo una persona puede darse cuenta si está cometiendo algún tipo de delito, algún tipo de falta, y si las comete, cómo tienen que ser restituidas, cómo tiene que pagar por esos delitos. También vienen leyes sanitarias, viene ahí cómo construir una fosa séptica, cómo tener limpios los alimentos, qué tipo de alimentos comer, qué tipo de alimentos no comer, cuáles se tienen que cocer en el fuego, cuáles no, cuáles se tienen que guardar y ser salados. En este libro de Levítico uno se encuentra una serie de ordenanzas, de leyes, de normatividades que hoy en día siguen siendo importantes para el ser humano. Y Josué en este momento se da cuenta que él tiene que decirle al pueblo de Israel que pues su tiempo para morir se acerca, y le empieza a decir Josué al pueblo de Israel que ellos tienen que tomar una decisión, porque ellos han sido testigos de lo que Dios hizo con sus padres y de lo que hizo con muchos de ellos que todavía seguían con vida, y les empieza a decir que no hay otra persona que se haya preocupado más por ellos que Dios. Pero también se da cuenta que en el transcurso de este viaje en el que están haciendo de Egipto hacia la tierra prometida, en el que ya se están repartiendo muchísimas tierras, y que muchísima de la ley que se está, perdón, muchísimo de los territorios que ya se están repartiendo, ya la gente está habitando en esos lugares. Entonces, Josué les dice a este pueblo que él se ha dado cuenta que mucho de este pueblo se ha ido tras los dioses que estaban en las tierras que ellos han llegado a conquistar. Y esta es una advertencia que desde el principio Dios le hizo al pueblo, que cuando se acercaran, cuando entren a la tierra que él les prometió que les iba a dar a sus padres, que tengan cuidado de no hacer que no hacer esas abominaciones que en esas tierras se estaban haciendo, que no se inclinen ante los dioses que se estaban inclinando las personas que estaban viviendo en esos lugares, que tengan cuidado de dónde ponían su corazón, que tengan cuidado de las dentro del pueblo, los extranjeros que iban a vivir con ellos, de la servidumbre que ellos iban a tener dentro de sus casas, y les empieza a contar este tipo de cosas, se empieza a dar cuenta de este tipo de cosas Josué, y termina prácticamente este libro de Josué en el capítulo número 24, en el versículo número, desde el 14, empieza a decir Josué, dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad entre nosotros los dioses a los cuales al otro lado del río y en Egipto, y les dice, y servid a Jehová. Y en el versículo número 15 le dice, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. O sea, él está diciendo, bueno, aquí nadie te tiene a la fuerza. Si tú crees que para ti está mal seguir a Dios, pues entonces toma una decisión y desde ahorita empieza a tomar tu rumbo. Le dice, si te parece mal, escoge a quién sirves. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en la tierra en la que estás. De aquí está hablando dos tipos de dioses.
Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, pero es que en estos tiempos ya no existen esos dioses, en estos tiempos ya no tenemos ese tipo de deidades a que nosotros podemos inclinarnos, pero sí existen otro tipo de dioses a los que normalmente se inclina la gente, y con esto no hablo de dioses hechos de piedra, hechos de madera o de yeso, sino que existen otro tipo de deidades que nosotros como seres humanos en la actualidad hemos tomado como la persona que normalmente nos salva de todos los problemas. Y uno de ellos, el más poderoso y el más, llamémosle, al que menos nos podemos evitar es el dinero. Y muchos dirán, bueno, pero es que el dinero es necesario. Sí, el dinero es necesario. Y el dinero en sí mismo no es que sea malo, sino que el amor al dinero, según dice la palabra de Dios, el amor al dinero es el principio de todos los males. Entonces, el dinero en sí no es malo, porque encontramos en la Biblia muchísimas personas que tuvieron dinero y que fueron personas conforme al corazón de Dios. Si Dios quisiera que todos fueran pobres, entonces Él desde el principio puso en sus mandamientos que tenemos que evitar las riquezas, que tenemos que evitar el dinero, que tenemos que evitar la prosperidad, pero no fue así. Entonces con esto yo quiero decirte que estés tranquilo con tus ahorros, que estés tranquilo con tu dinero, estate tranquilo con tu trabajo. En lo que tienes que poner atención es que si ese dinero, esa preocupación por el dinero, ese afán por conseguir dinero está yendo más allá de lo que tendrías que estar teniendo por el afán de conseguir estar en la presencia de Dios. Si ya está afectando tu relación con Dios o tu búsqueda de tu relación con Dios, entonces sí debes de tener muchísimo cuidado con el dinero. Pero no solamente tenemos el dinero como un factor que nos pueda estar alejando de Dios o como uno de los dioses a los que nosotros podemos estarnos acercando, sino que también tenemos otras cosas como el trabajo. Hay personas que se afanan tanto con el trabajo, aunque no les pagan, aunque no tienen los reconocimientos que necesitan o que merecen, ellos no les importa con que tengan que estar trabajando. Hay otras personas que tienen como otro tipo de dioses, no sé, los amigos, las redes sociales, el internet, las películas, las series, el cine, muchísimas cosas que pueden estar afectando su relación con Dios. Y ese tipo de situaciones pues son como, llamémosle, ese tipo de dioses que seguían nuestros padres, ese tipo de dioses con los cuales nuestros padres crecieron. A veces nuestros padres nos dejan por herencia el trabajo y nos dicen, trabaja tan fuerte como tu padre y como tu abuelo, y tú tienes que ser un abogado como lo fue tu abuelo, como lo fue tu padre, y ahora tú también tienes que ser un abogado. Y empezamos a tener ese tipo de afanes que nos empiezan a alejar de Dios, y nosotros empezamos a servir más a ese tipo de afanes que a Dios. Y esos podrían ser nuestros, entre comillas, dioses, que tal vez fueron los que nos heredaron nuestros padres. Y aquí es a lo que se refiere Josué cuando dice, esos dioses a los que se inclinaron vuestros padres. Pero también dice, o puedes tomar la decisión de servir a los dioses a los cuales estás conociendo hoy en día y que actualmente tú sirves de este lado del río. Y esos son a los que tal vez nosotros no los consideramos como lo que nuestros padres nos dieron a nosotros, pero sí lo que nosotros tomamos por lo que nosotros sí estamos tomando para nosotros mismos. Y algunas de esas cosas, por ejemplo, para personas que apenas empiezan a conocer a Dios, ese tipo de cosas, en algunos casos puede ser incluso hasta el ministerio. Hay muchísimos siervos, hay muchísimos ministros que su afán ha sido servir a Dios, y tanto le sirven a Dios que le sirven a ese Dios que ha dejado de ser su Dios. Y el afán ha sido la iglesia, su afán ha sido su ministerio, y con tal que su ministerio tenga éxito a sus propios ojos, ellos dejan de lado a Dios y se encargan de que sea próspero a los ojos de ellos mismos o a los ojos de las personas. Hay ministerios, hay ministros que dicen que tuvieron una campaña exitosa si se reunieron cientos o miles de personas y dicen, wow, fue exitoso, qué gran bendición. Pero de esas personas simplemente ninguna fue impartida, ninguna fue ministrada, no hubo liberación, esas personas se mantienen, no hubo arrepentimiento. Entonces pueden congregarse muchísimas personas, pero si no hay frutos del Espíritu Santo, si no hay liberación, si no hay gente transformada, gente que sea salva,
entonces que sea realmente salva. Hay personas que tienen esta, eh, llamémosle esta costumbre de estar curiosamente picando de un lado para otro para ver en dónde les ofrecen más. Entonces van de una iglesia, van a otra, van de una campaña a otra, y en ese tipo de lugares, en cada lugar al que van, reciben a Cristo en su corazón. Y eso pues no es posible. Uno recibe a Cristo en su corazón y lo importante es que tiene que conservar a Cristo en su corazón. Y ese tipo de gente está presente también dentro de las campañas. Y hay gente, hay ministros que toman este tipo de campañas y creen que eso es creen que eso es tener éxito. Y yo creo que es más que nada el éxito en que las personas, así sean 5, sean 10 personas que se reúnan, y si reciben a Jesús en su corazón, o si son llenos del Espíritu Santo, o si se arrepienten, o si tienen alguna impartición de algún don espiritual, si tienen alguna transformación de su mente en su vida, quiere decir que el Señor está trabajando, y eso es más exitoso que muchísimas campañas en donde haya muchísima gente y que en realidad nadie sea salvo. Y este tipo de personas tienen ese afán por su ministerio, que a sus propios ojos ellos dicen que es exitoso. Y ellos toman este afán para ellos y no les importa si delante de Dios a lo mejor tienen que mentir, si delante de Dios a lo mejor tienen que estar alterando números, cifras. A lo mejor solamente fueron 10 personas y ellos dicen fueron 100 personas, 150, cuando en realidad fueron 10, 20, 15 personas solamente. No, de nada sirve estar alterando números si nosotros no vamos a estar conforme al corazón de Dios. No va a haber bendición. No va a haber bendición si nosotros estamos alterando números, si nosotros estamos alterando la palabra de Dios, si nosotros estamos tomando esto conforme a nuestro propio corazón y no conforme al corazón de Dios. Y esto es también a lo que se refiere Josué cuando les está diciendo en el capítulo número 24 de Josué, en el versículo 15: si a ti te parece mal servir a Dios, entonces escoge a quién tienes que servir, si a los dioses a quienes tus papás sirvieron cuando estabas del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos que están en la tierra en la cual estás habitando el día de hoy. Y termina diciendo aquí algo muy importante: sea lo que tú elijas, sea la decisión que tú tomes, sea lo que tú quieras ser, dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero yo y mi casa, y aquí quiero ser muy enfático en que dice, pero yo y mi casa, no está diciendo, pero yo voy a servir. Ahí si mis hijos quieren seguirme, pues yo no sé, ¿verdad? Si mis hijos quieren tomar una decisión, pues yo no sé. Esa era la decisión que ellos llegaran, alguna vez tendrán que tomar, no sé. Él no está diciendo eso, él no se está desentendiendo de su responsabilidad como padre de familia. Él podría haber dicho, pero está bien, yo y mis criados, mis siervos, mis sirvientes, yo y mis oficiales, eh, no sé, él podría estar tomando alguna otra decisión, pero no, él está diciendo mi casa y yo, mi familia y yo, mi esposa, mis hijos y yo. No somos nosotros los que vamos a tomar la decisión de seguir a Dios. Y de esta manera entonces nosotros podemos ver que desde la Biblia viene esa representación de una familia unida, de una familia en la que no se separa simplemente porque hay problemas o porque uno tiene diferentes opiniones. La familia es muy importante. La familia es uno de los pilares fundamentales de toda la sociedad. Es el pilar más fuerte, más sólido que la sociedad debería de tener. Y con eso los gobernantes que evidentemente provienen de una familia, ellos son los primeros que tendrían que estar viendo la forma en la que en que las familias tendrían que ser construidas, las familias tienen que ser fortalecidas, las familias tienen que ser reconstruidas. Y con esto no quiero decir que las familias estén conformadas, como lo decía al principio, solamente de papá, mamá e hijos. Yo entiendo que hay muchísimas formas en las que una familia se compone, pero los roles de la familia, esos no se sustituyen. Tal vez la figura de algunos miembros de la familia se podría sustituir o se puede tomar de ejemplo algunas otras figuras. Por ejemplo, una familia que carecen de padre,
tal vez alguien de ahí toma la figura de padre y no precisamente es que sea el proveedor, sino que es la figura masculina adulta y puede ser un tío, un amigo, en algunas ocasiones termina siendo un pastor, de algunas ocasiones termina siendo eh, algún conocido, algún vecino, algún incluso jefes en los trabajos, algún maestro, terminan terminan teniendo esta figura paterna. Y junto con esto, algunas figuras también, la figura materna, y hasta los hijos llegan a tener algunas figuras que algunos llegan a tomar como ejemplo. Con eso no quiere decir que cada miembro de la familia es sustituible, eso no es cierto. Cualquiera que te diga es que un papá lo vamos a sustituir por otro papá o otro hijo se sustituye por otro hijo, eso no es cierto. Eso no es cierto. Cada miembro de la familia tiene su propio lugar. Y hay familias, me queda clarísimo que los papás se llegan a separar o uno de los padres muere y el papá o la mamá se vuelve a casar. Y con eso no quiero decir que esa otra persona que ya no está haya sido sustituida, sino que esa persona tendrá su lugar único y exclusivo. No vamos a sustituir a nadie. Todas las figuras son completamente únicas. Simplemente la otra persona que llega a nuestras vidas, que llega a nuestra familia, tendrá su propio lugar dentro de la familia. No va a haber comparaciones en uno con el otro, sino que van a tener su propio lugar. Y en esta parte en la que leíamos de Josué que dice, mi casa y yo serviremos al Señor, yo y toda mi familia, me tenga que traer a quien me tenga que traer, si me traigo a los hijos que ya están casados, me los voy a traer, les voy a hablar que tenemos que servir a Dios, a mi esposa también voy a estar junto con mi esposa. Y otro ejemplo muy importante lo encontramos en Abraham. Abraham que le dijo Dios, sal de la tierra de tu padre, sal de la tierra de tu parentela y vete a la tierra que yo te daré. Y te haré de ti una nación grande y te bendeciré y serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y cuando Dios le dice esto a Abraham, le dice que van a ser bendecidas todas las familias de la tierra, le dijo que todas, no dijo solamente tus familias, no solamente la familia del vecino, la familia de tu hijo y la de tu primer hijo, las del segundo, no, le dijo que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas a través de esa bendición que Dios le estaba dando a Abraham. Y Abraham sale con lo único que tenía como familia, era su esposa y un sobrino. Aquí en esta parte yo no sé si su sobrino realmente tenía un apego tan grande con Abraham como para dejar también a la tierra de su familia, como para irse con Abraham. Que yo creo que en esta parte Abraham funcionó como una figura paterna para Lot. Y tal vez Lot en ese momento también funcionaba como una figura de hijo para Abraham. Y es por eso en esta parte que también fue importante para Dios que también Lot se separara de Abraham, porque de esta manera Abraham continuaba, seguía teniendo esa figura de hijo. Él hasta ese momento pues no veía la necesidad de tener un hijo, porque pues tenía un sobrino al que pues muy bien podría pasar por su hijo. Lo trataba con él. Entonces Dios le hace ver esa necesidad a Abraham cuando en el capítulo 15 de Génesis le dice, ves las estrellas de los cielos, pues así va a ser tu descendencia. Y en esa parte ya no está Lot con Abraham y le dice Dios, así va a ser tu descendencia. Abraham le contesta, pero entonces ahora ¿quién va a heredar todas las cosas que yo tengo? Las únicas cosas que yo tengo las puede heredar mi sirviente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y le dice Dios, yo creo que Abraham lo que esperaba era que Dios le dijera, no te preocupes, todas tus pertenencias, todas tus cosas se las vamos a dar a Lot, que es la persona que pues ha sido como tu hijo. No, sino que Dios le dijo, no te preocupes, va a ser un hijo propio, un hijo tuyo. Eso no hubiera sucedido si Lot hubiera continuado viajando con Abraham. Él seguía teniendo esa figura de hijo en la vida de Abraham. Es por eso y es importante que destaquemos que las figuras en nuestras casas, la figura de padre, la figura de hijo, pueden ser sustituidas o pueden ser no sustituidas, sino pueden ser tomadas de la figura de alguien más.
porque un padre no va a poder nunca ser sustituido. Siempre tendremos en nuestra memoria que tenemos a nuestro padre biológico. Podemos decir que nuestro sobrino lo queremos tanto que lo queremos como si fuera un hijo. Podemos tener un nieto y decir, lo quiero tanto como si fuera mi hijo. Es más, quiero a mi nieto, creo que lo quiero más de lo que quise en su momento a mis hijos. Y podremos tener este conflicto de sensaciones, de sentimientos en nuestro corazón, pero al final de cuentas cada uno de ellos representa un papel importante y fundamental en nuestras vidas. Y ninguno de ellos va a ser sustituido, ninguno de ellos. Como lo digo, la figura sí la podemos tomar de otro lado, de algún maestro, de alguna maestra, de algún patrón, de algún jefe, de otra persona que pueda estar dentro de nuestras vidas, pero esa persona no va a poder ser sustituida jamás. Y eso lo tenía en cuenta Josué cuando dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Y esto solamente por la importancia de mencionar las familias. Hoy en día las familias están viviendo en una crisis, las familias ya no están ya no están tan conformes con ser familias, como que ahora sienten que a las familias les hace falta algo, como que las familias ya no están completas o que a las familias a lo mejor sienten que les sobra algo. Y no es así, las familias son familias y las familias están completas con el número de integrantes que tenga. La familia siempre va a estar completa, lo que no podemos es sustituir una figura con otra. Vamos a tomar lo que nos hace falta por otra cosa. Y en esta parte también quiero mencionar que la Biblia menciona que Dios menciona que es Jehová Jireh. En el capítulo 22 de Génesis, Dios es mencionado como Dios el que provee, el proveedor. Y de esta manera pues también podemos darnos cuenta que si algo falta en nuestras familias, si alguna figura falta en nuestras familias, Dios las puede proveer. Si nos falta el sustento de un padre, Dios puede ser esa persona que pueda proveernos de esa carencia de una figura paterna, de una figura materna, de un hijo, de un primo, de un abuelo, de una abuela. Dios es el que va a proveer de todas las cosas que nos están haciendo falta, no solamente de las cosas monetarias. A veces entendemos la provisión como solamente las cosas materiales, el dinero, pero no siempre funciona así. Dios también nos provee de las cosas que nos hacen falta como ¿no? La economía, la salud, los sentimientos, la falta de amor, la falta de comprensión, la falta de consuelo. Cuando alguien muere y se siente desconsolado, esa persona que puede consolarnos puede ser Dios y todas las figuras pueden entrar dentro de Dios. Entonces, cuando Dios habla acerca de las familias, lo habla como una familia completa, no lo habla como una familia incompleta. Aunque falten miembros de la familia siempre va a estar completa. Y no basta solamente con que esté completa, sino que la familia tiene que tener un todo. Y la familia debe de tener muchísima comunicación. Y yo creo que este es uno de los problemas más grandes que están pasando hoy en día dentro de la sociedad. Que estamos hablando, empezamos al principio diciendo que las familias hoy en día parece que están viviendo una crisis porque estamos hablando que Dios está llamando a restaurar familias. Y entonces, si estamos hablando de restaurar familias, quiere decir que las familias están teniendo algún problema. Pueden que estén fracturadas, puede que estén desgastadas, puede que ya estén cansadas. Así como se restaura una obra de arte que es única, que es irrepetible, que no se puede echar a perder. No podemos decir simplemente que la Mona Lisa pues está medio maltratada y como está medio maltratada pues la vamos a tirar a la basura. Al fin y al cabo ya hay muchas réplicas de la Mona Lisa, ya está digitalizada, si uno entra a internet se encuentra con la foto de la Mona Lisa. Entonces la obra original de Da Vinci pues ya no nos hace falta, la vamos a tirar a la basura. Esto es una mentira, esto no es cierto. Cuando una de estas obras de arte están dañadas, están desgastadas, les hace falta mantenimiento, le hablan a un experto, a un restaurador, a un curador de arte. Y esta persona con todo su conocimiento y toda su experiencia empieza a restaurar esas obras de arte. No las sustituye, no las cambia, no las tira a la basura, sino las restaura, las transforma, las cambia, las renueva. Y esto de renovar quiere decir volver a su condición que tenía como cuando estaba nuevo.
La restauración significa que se va a volver a la condición funcional que tenía originalmente. Entonces, la condición funcional originalmente de la familia es que estemos juntos con la bendición de Dios, que juntos estemos gobernando la tierra, que juntos seamos una imagen y una semejanza de Dios, donde nosotros estemos parados. Es Dios el que se va a manifestar a través de nosotros. Cuando la palabra de Dios dice que será llena la tierra de la gloria de Dios, se refiere a que nosotros somos portadores de la gloria de Dios porque fuimos hechos a su imagen conforme a su semejanza. Donde se para un ser humano, ahí tiene que haber una imagen y una semejanza de Dios. Y de esta manera la gloria y la gracia de Dios tiene que llenar la tierra a través del ser humano. Y esto va a ser a través de las familias. El ser humano por sí solo no lo va a poder hacer, porque dice la palabra de Dios, no es bueno que el hombre esté solo, sino que tenga una compañera, tenga una ayuda idónea. Y entonces Dios forma al hombre, a la mujer, los une en matrimonio y les dice, tengan hijos, sean bendecidos, multiplíquense y gobiernen la tierra. Esa es la condición original. Las familias tienen que empezar a ser restauradas con ese objetivo, con esa imagen. No podemos hablar de restauración de familias cuando estemos diciendo, no te preocupes, mira, tu familia, tu esposa, te llevas mal con ella, pues déjala. Al fin y al cabo hay muchísimas mujeres en el mundo, que tu marido es un mal marido, no te preocupes, déjalo, que al final hay muchos hombres, que tu hijo no es el hijo ideal, pues dale una adopción, tu hijo es el que va a interrumpir todos tus planes, no importa, abórtalo, no importa, aquí lo que menos importa es la vida. No, Dios está diciendo exactamente lo opuesto. Dios está diciendo, tenemos que luchar para que esa obra de arte que Dios hizo en la familia sea restaurada. Tenemos que hablarle al mejor curador, al mejor restaurador de obras de arte, y esa persona es Dios. Es la persona que va a poder restaurar nuestra familia. Él no va a alterar nuestra condición original. Él nos va a restituir la función original que teníamos como familia. Si tú estás teniendo problemas en tu familia hoy en día, si en este momento a lo mejor tú estás molesto con algún miembro de tu familia, a pesar de que ya eres adulto o a pesar de que seas joven, y hay alguien en tu familia con la que no te estás llevando muy bien o con los que has tenido alguna discusión, yo te invito a que te reconcilies con ese miembro de tu familia, a que hagas las paces con ese miembro de tu familia. Si te estás llevando demasiado mal con esa familia, pues pues yo también te invito a que ores a Dios, a que lo busques y que sea Dios el que te muestre la forma en la que puedes acercarte a esos miembros de la familia. No olvides que el amor se tiene que demostrar, el afecto se tiene que demostrar en la manera en la que puedas, con la persona que puedas. Tú puedes demostrarle cuánto cariño le tienes, cuánto afecto le tienes, tal vez con un pequeño detalle, con una pequeña palabra. Empieza con pequeños detalles, con pequeñas cosas. Y estoy completamente seguro que ese tipo de detalles no van a pasar desapercibidos. En algún momento esa otra persona, miembro de tu familia, se va a dar cuenta que tú estás teniendo ese tipo de detalles con ellos. Otra cosa es que tienes que aprender a mejorar tu comunicación con tu familia. No demos por hecho que la otra persona piensa lo que nosotros estemos pensando, o que las otras personas o que nosotros pensemos en el lugar de la otra persona y digamos, es que yo creo, a mí me parece, yo siento que. No, dejemos de suponer y empecemos a tratar a las personas, a preguntarles y a mejorar esa comunicación. Y por último, también tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a pedir perdón y a perdonar por muy pequeño que sea la ofensa, por muy pequeña que sea la falta o por muy grande, muy imperdonable que parezca. Nosotros tenemos que aprender a pedir perdón y tenemos también que aprender a perdonar. Esto no va a ser de un día para otro, no es que hoy te lo digo, hoy lo practicas y dices el día de mañana, vea, pues no me funcionó, pues vamos a dejarlo así. Yo creo que esto no es para mí, esto de la familia, pues no me funciona del todo, esto del perdón no me funciona a mí, esto de la comunicación, mejor debería de haber otro tipo de cosas que me pueden funcionar más. Esto es algo que nosotros tenemos que empezar a recuperar. No podemos pensar que en un par de días los años que nosotros hemos estado perdiendo o hemos estado fallando van a ser recuperados en este par de días. Tenemos que empezar a trabajarlo, tenemos que ser constantes. Y tal vez no es muy alentador, tal vez no es muy optimista que te diga que esto va a tardar tiempo. A algunos tal vez les puede tardar 1 o 2 días, a algunos les puede tardar 1 o 2 años.
pero es demasiado el daño que se ha hecho. Y mientras más sea el daño que se haya hecho, más tenemos nosotros que empezar a trabajar para que esto sea restituido, esto sea cambiado, esto sea transformado. Y sobre todo, no podemos decir, no podemos darnos por vencido y decir que esto fue lo mejor que pudimos hacer. No, y ya una vez que tengamos esta buena comunicación con nuestra familia, ya que tengamos esta buena relación con ellos y ya que nosotros estemos aprendiendo a perdonar, porque esto del perdón se practica todos los días, se practica todo el tiempo. No es que perdonamos un día y ya lo dejamos para siempre y decimos, es que ya no, yo una vez ya perdoné y pues ya, esto es suficiente para mí. Esto va a ser toda la vida, va a ser todos los días de nuestras vidas. Y ya una vez que tengamos todo esto, nosotros tenemos que acercarnos con Dios y decirle, Dios, aquí está mi familia, aquí están los integrantes de esta casa en donde vivimos. ¿En qué te podemos servir? ¿En qué te podemos nosotros ser útiles? Nosotros queremos buscarte, queremos buscar tu rostro. Y esto se logra con oración, con acercarse a Dios, leyendo la Biblia, acercándose a un lugar en donde estén predicando la palabra de Dios. No podemos nosotros tampoco suponer que va a llegar divinamente del cielo. En algunas ocasiones ya estas herramientas nosotros ya las tenemos a nuestras manos. Ya tenemos una iglesia cerca de nuestras casas, tenemos transmisiones en vivo como esta, tenemos estudios bíblicos en internet en los que tú te puedes acercar y puedes empezar a aprender cómo tu familia puede empezar a ser restaurada. Aquí lo importante es que te tienes que llevar esta palabra. Tenemos que restaurar a la familia, tenemos que restaurar a la familia. Una restauración es regresar a su propósito funcional original. No vamos a tirarlo a la basura. Es una obra de arte que Dios nos ha dado y la ha puesto en nuestras manos. La tenemos que restaurar. Y Dios es el que va a curar todas las cosas que necesitamos restaurar. Y entonces por fin podamos nosotros decir, no sé lo que ustedes decidan. No sé lo que ustedes vayan a decidir, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y yo espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Si tú crees que esto es de bendición para ti, puede ser de bendición para alguien más, puedes invitarlo a que vea esta transmisión. O si es posible que de ti mismo pueda escuchar este mensaje, trata de decírselo, trata de compartirlo. Recuerda que la familia es el núcleo principal de toda la sociedad, de todos los gobiernos, de todas las naciones. Y es por eso que es importante que nosotros tengamos que aprender a restaurar a las familias. Si tú no sabes cómo restaurar a tu familia, si tú tienes problemas con tu familia, yo te invito a que me dejes un comentario aquí en esta transmisión, o que me mandes un mensaje privado por inbox, para que juntos podamos empezar a orar, para que juntos empecemos a preguntarle a Dios cuál es la forma, la estrategia que Dios puede poner para que tu familia sea restaurada. Estoy completamente seguro que la voluntad de Dios no es que tu familia se eche a la basura, sino que tu familia sea restaurada. Te mando un fuerte abrazo, te mando un saludo desde la Ciudad de México y espero que nos podamos ver el próximo lunes. Que el Señor te bendiga y nos vemos por este. Chao.